noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es miércoles 30 de agosto, estamos saliendo en directo a las 10:30 de la noche aquí en Miami. En un momentito voy a conversar con un brillante consultor político. Él es venezolano, está afincado aquí en Miami, es una mente brillante. Esteban Gervasi, no se lo pierdan, ¿eh? Va a ser muy valioso su testimonio, su percepción de todo lo que está ocurriendo en su país de origen, Venezuela, Esteban Gervasi. El programa de hoy va dedicado con mucho cariño a mi querida amiga Catalina Uribe, que me saludó al final de la tarde. Un beso para ti y para tus hijas, Catalina. Bueno, vamos a las noticias. En Ginebra, Suiza, un alto funcionario de Naciones Unidas, un agente por los derechos humanos de Naciones Unidas, de nombre Hernán Vales, no ha vacilado en condenar las bestiales violaciones a los derechos humanos perpetradas por la dictadura venezolana entre principios de abril y finales de julio, esos 4 meses quemantes de este año. And consistent accounts of victims and witnesses indicate that security forces systematically used excessive force to deter demonstrations, crush dissent, and instill fear. Less lethal weapons were not used according to international human rights standards. We also documented the use of lethal force against protesters by security forces. 124 muertos por lo menos en esos 4 meses atribuibles casi todos al uso abusivo de la fuerza por parte de la dictadura, miles, más de 5.000 detenidos, centenares de torturados por la policía política del régimen. Por eso el alto comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Zeid Al-Hussein, empleó también duras, severas palabras para deplorar, condenar el comportamiento dictatorial del régimen de Maduro y Cabello. It is clear that the policies pursued by the authorities in their response to the protests has been at the cost of Venezuelans' rights and freedoms. The right to peaceful assembly was systematically violated, as you just heard, with protesters and people identified as political opponents detained in great numbers. Bueno, para todo el mundo civilizado, ¿no? Para las democracias respetables, es evidente que Venezuela es una dictadura. Maduro se ha quitado la careta, se ha despojado de la máscara y es un tirano sin escrúpulos, sin compasión, ¿no? Más de 50 países del mundo, 50 países importantes, lo mismo condenan a Maduro que a su fraudulenta constituyente. Entre tanto, el cenutrio canciller Jorge Arreaza, tan aburrido como un adoquín, ha anunciado hoy, y el mundo se ríe, que Venezuela, un país donde la gente se muere de hambre, donde la gente come de la basura, va a donar $5 millones a los damnificados por el huracán Harvey en Houston y alrededores. No se puede creer. Va a haber un apoyo directo de Citgo, una contribución de hasta $5 millones para apoyar a las familias afectadas en Houston y Corpus Christi, en colaboración y coordinación, por supuesto, con sus alcaldes, sus autoridades locales. O sea que la dictadura venezolana tiene todavía dinero para malgastar, dilapidar, solventando causas extranjeras que no son suyas, para regalar entre los afectados en Texas al huracán, pero no se preocupa por las víctimas venezolanas de su incompetente política económica. Esta salamandra de Arreaza, el canciller adulón de Maduro, no contento con regalar $5 millones de los dineros públicos venezolanos a los damnificados en Texas del huracán Harvey, dijo también que van a dedicar o destinar un porcentaje de lo que vendan las gasolineras Citgo, que son casi 5.000, propiedad del Estado venezolano, para reconstruirles las viviendas a los afectados por el huracán en Texas. De nuevo, no se puede creer. En segundo lugar, estamos previendo destinar un porcentaje de las ventas de nuestra producción de la gasolina de Citgo
para dedicarlo a la construcción y sustitución de viviendas e incluso en una primera etapa a los refugios, de manera tal que cuando un estadounidense o un ciudadano que viva en los Estados Unidos vaya a la gasolinera y llene su tanque con gasolina de Citgo, estará aportando a su vez a la reconstrucción de las zonas afectadas de manera solidaria por parte del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, sí, será cínico este señor, ¿no? La comadreja de Arreaza nos ha recordado que no hay que usar las gasolineras Citgo. Si usted compra gasolina en Citgo, le está dando dinero a Maduro y a la salamandra, a la comadreja de Arreaza y a otros apandillados de ese régimen innoble. Arreaza dijo también que ofrecen brigadistas y médicos al gobernador de Texas para socorrer, auxiliar a los afectados. Y en tercer lugar, repetimos, todo esto se hace en coordinación con las autoridades locales, incluso en Lake Charles, en Luisiana. Y en tercer lugar, vamos a enviar hoy una carta al encargado de negocios de los Estados Unidos de América en Caracas para poner a disposición todo lo que la revolución bolivariana pueda aportar en este momento, desde insumos en lo concreto hasta brigadistas, rescatistas, médicos integrales comunitarios que fueron formados con el espíritu de atender este tipo de catástrofes, petrocasas y todo aquello que en este momento las zonas afectadas puedan necesitar. Es un chiste de mal gusto este canciller, ¿no? El adoquín de Arreaza, el memo de Arreaza. Ofrece brigadistas, ofrece médicos, petrocasas, insumos. ¿Qué insumo va a darle Venezuela? Venezuela no tiene comida, no tiene alimentos, bebidas, no tiene los víveres básicos para la población indigente, famélica, no hay medicina, los niños se mueren por malnutrición y están regalando insumos y médicos a Texas, por favor. Luego el memo, el Lelo, canciller venezolano, un poco más acalorado, cumpliendo órdenes de su supremo dictador, recorrió la frontera con Colombia y dijo que en Venezuela los colombianos viven como si estuvieran en un parque temático de Disney. Se lo pasan bomba. Que el gobierno de Colombia, con quien tenemos relaciones históricas y quisiéramos tener buenas relaciones, dice que los colombianos son maltratados en Venezuela. Dicen que van a tener que hacer campos de refugiados con las Naciones Unidas para recibir a colombianos y a venezolanos maltratados en Venezuela. Por eso yo he traído a un grupo de corresponsales internacionales que los estamos tapando para que ellos escuchen que ustedes la verdad, porque no es lo que digamos nosotros, es lo que diga el pueblo, es lo que digan los colombianos, lo que digan los colombianos que están aquí. En esa reunión, una señora de origen colombiano, aparentemente residente en Venezuela, sospechosa de consumir mucho Red Bull, se afiebró y evacuó verbalmente su adhesión fervorosa al régimen dictatorial. Mi carnet de la patria, mi cédula 22.679.529, Marlene Giraldo Mazuela, nacida en Pereira, Risaralda, hoy está de cumpleaños mi ciudad natal. Gracias a Dios, Venezuela, te quiero. Con el alma, mi comandante Maduro, mi comandante Hugo Rafael Chávez Frías, Dios lo tiene en la gloria. Pero Chávez no murió, Chávez se multiplicó, Chávez soy yo. Y yo estoy rodilla en tierra con nuestro legado. Venezuela, te quiero. 32 años de estar aquí, me dieron casa, estudio, vengo desde el 2003 estudiando, 60 años estoy cumpliendo hoy. Me siento orgullosa de ser colombo venezolana. Dios la bendiga, no le vendría mal un clonopin. Hace minutos nada más, el elefantiásico dictador Maduro se jactó de que Venezuela es la tierra prometida. Afirmó que 3 millones de colombianos han huido de ese país invivible, Colombia, inhabitable, para regocijarse viviendo ahora en la Venezuela con la que todos soñamos. Han huido de Uribe y de Santos. Muy emocionante, vi al canciller Jorge Arreaza, yo le di la orden que fuera a recorrer toda la frontera
para reunirnos, porque es muy grave el problema de la migración de los refugiados colombianos hacia Venezuela, es muy grave. Eso es diario, son miles y miles. En la era Uribe Santos, más de 3 millones de colombianos se han ido de Colombia hacia Venezuela. Lo que se ve en los pasos fronterizos es exactamente lo contrario, ¿no? Es decir, un fin de semana pueden irse 40, 50 mil venezolanos a Cúcuta. Pero, por supuesto, el dictador miente con descaro. Los papagayos, las cotorras, los loros amaestrados del régimen de Maduro han hecho un cierto escándalo estridente porque en la camioneta de un familiar de Lilian Tintori se encontraron 200 millones de bolívares. ¿Será esa una fortuna mala vida? No, son apenas 11.000 y pico de dólares. Son 12.000 dólares. 200 millones de bolívares. Esto es lo que vale Bolívar en la República Bolivariana de Venezuela. Tantos millones de bolívares son apenas 12.000 dólares. Ese dinero estaba destinado aparentemente para solventar las cuentas médicas de una abuela de la señora Tintori, pero claro, la prensa maestrada sugiere tráficos turbios, mercenarios de dinero. 200 millones de bolívares en efectivo, algo así como 60.000 dólares al cambio. Esa es la cantidad que la justicia venezolana dice haber encontrado en un coche propiedad de Lilian Tintori, la esposa del opositor Leopoldo López. A través de Twitter, Tintori ha denunciado que la policía científica ha confiscado un dinero que, según asegura, pertenece a su familia y está destinado a gastos médicos de su abuela hospitalizada. ¡Qué chiste la policía científica! Debe ser una tropa de ladrones esa policía científica. 200 millones de bolívares, sí, suena una fortuna colosal, pero no es tanto dinero. La señora locutora hace mal el cambio. A más o menos 18.000 bolívares por dólares, hagan ustedes la matemática, no llega a ser 12.000 dólares. No llega a ser 12.000 dólares. No digo que sea una plata desdeñable, pero tampoco es una fortuna, ¿no? Y entonces Maduro sale ahora en televisión y se burla de la abuelita de Lilian. No tiene alma, no tiene compasión el cenutrio de Maduro. Nosotros no teníamos ni televisora, ni cajas de 200 millones de bolívares. A nosotros nunca nos agarraron ni nos dieron. Qué vergüenza eso, ¿verdad? No lo voy a comentar, pero me da vergüenza. Me pica la lengua por comentarlo. Ustedes se enteraron, ¿de verdad? Un dinerito que tenían para la abuelita. Ay. La manipulación, vale, la corrupción. Un escándalo. Imagínense ustedes que alguno de nosotros, que Dios nos cuide, que somos gente honesta, algún día ocurriera con algún dirigente del chavismo que lo consiguieran con un carro y unas cajas con millones y millones de bolívares. ¿Qué diría la prensa mundial? Pero es que ellos no se roban los bolívares, ellos son más astutos, ellos se roban los dólares de PDVSA, no son tan bobos. Ellos no roban en bolívares, roban en dólares, roban en euros, roban en libras esterlinas, en monedas duras. Bueno, tenemos que ir a la publicidad. Más adelante viene un brillante consultor político, Esteban Gervasi, no se lo pierdan. Es una mente brillante. Ha trabajado con Álvaro Uribe, ha trabajado con Leopoldo López, sabe mucho de política. Bienvenidos de vuelta. En pocos minutos voy a conversar con Esteban Gervasi, que es un brillantísimo consultor político venezolano. Ha trabajado con Álvaro Uribe, ha sido jefe de campaña de Leopoldo López. No se pierdan a Esteban Gervasi. Bueno, en la constituyente fraudulenta, copiada de Cuba, hoy prodigaron numerosos insultos a ciertos líderes de la oposición a los que amenazan con enjuiciar por traición a la patria, por haber pedido al gobierno de Trump sanciones económicas a la dictadura de Maduro. La Asamblea Constituyente venezolana aprobó el martes un decreto para iniciar un juicio histórico contra quienes acusa de promover las sanciones de Estados Unidos contra el país. Asumir el llamado del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, de iniciar conjuntamente con los órganos del Estado competentes un juicio histórico por traición a la patria contra los que estén incursos en la promoción de estas inmorales acciones contra los intereses del pueblo venezolano. La constituyente también decidió solicitar el inicio inmediato de las investigaciones contra los acusados. Para firmar inmediatamente sendas comunicaciones al fiscal general de la República y al presidente del Tribunal Supremo de Justicia a efecto de que realicen lo conducente para determinar la responsabilidad
por el delito de traición a la patria a quienes hayan promovido la intervención y el bloqueo contra Venezuela. También habló la acalorada Iris Varela, boxeadora aficionada, enemiga de las peluquerías y el champú. Llamó buitres a los líderes de la oposición. Van a venir a encontrar la mesa servida. Nuestras riquezas que tenemos, el privilegio de tener, no son para servirlas en bandeja de plata a una cuerda de buitres que pretenden salir hoy aliándose, como el imperio está detrás de la jugada, entonces ya salen los lacayos arrastrados pensando que ellos van a agarrar una tajada de las riquezas de Venezuela. Pues que sepan que, como dijo Fernando, aquí si acaso vendrán a encontrar las cenizas, pero les voy a decir algo más. Ni las cenizas se van a poder llevar, porque aquí, mientras haya un venezolano que respire, el que venga por las cenizas tendrá que ser fusilado. Pero bueno, parece la dueña de un crematorio esta señora, ¿no? Está incinerando a todo el mundo. Nadie va a ir por las cenizas. También habló, y de un modo no precisamente muy educado, una señora periodista del canal público de televisión. No sé quién es, no sé cómo se llama, prefiero preservar esta ignorancia. Dijo que a quienes disienten de ella y de las cotorras de la dictadura hay que despojarlos de su nacionalidad venezolana. Esa actitud rastrera, esa actitud miserable, esa actitud traidora por parte de estos sectores que no se sienten venezolanos. De hecho, no deberían ser venezolanos. Nosotros deberíamos pensar en la posibilidad de revocarles la nacionalidad y declararlos apátridas. Y eso lo hago como una propuesta desde el punto de vista legal, porque no se merecen ser venezolanos. Que no trague su saliva porque se va a envenenar esta señora. Bueno, Julio Borges regañó, amonestó, creo que hizo bien, a los más de 50 diputados opositores que no van a las sesiones. El país está esperando de nosotros mucho más. Yo le voy a pedir a la Secretaría que por favor haga público los nombres de los diputados que asistieron el día de hoy a la sesión. Y que el país nos ayude a presionar como miembros electos por el país que los diputados tienen que venir a la sesión de la Asamblea Nacional. Es nuestro deber y es lo que corresponde. Mientras el pasguato canciller Arreaza promete regalar millones de dólares a los damnificados en Houston, en Caracas el diputado opositor Olivares, que me cae muy bien, José Manuel Olivares, es médico, no es un charlatán, fue a Globovisión y describió el panorama apocalíptico de la salud en Venezuela. Estamos más vulnerables que en la tragedia del 99 si volviera a llover. Vargas y toda Venezuela no tiene capacidad, lamentablemente, para responder a un terremoto o un sismo. El aeropuerto de Maiquetía, miren, Vargas no tenemos capacidad, Dios nos guarda a todos, de asumir una emergencia aérea, una catástrofe aérea. No hay terapia intensiva en nuestro estado Vargas. Hay una sola ambulancia de la gobernación para todo el estado Vargas. Acaban de cerrar parte del periférico de Pariat. No hay quirófanos, está cerrado el 70% de los quirófanos de Vargas. Un estado sumergido en un abandono en lo que es el sistema de salud. Bueno, el general Padrino, la comadreja de Padrino, salió del hueco donde se esconde y dijo que en Venezuela lo que hubo no eran protestas callejeras, sino una insurgencia armada que tenían ellos que aplastar. Por eso es que el presidente Nicolás Maduro habla ya no de una subversión interna, sino está hablando ya de una subversión o una insurgencia armada, porque ya comienzan a aparecer las armas en este conflicto, bueno, que es parte de un boceto y de una guerra no convencional que han aplicado en muchos países y que quieren aplicar en Venezuela. También dijo la comadreja de Padrino, también conocido como la Mónica Lewinsky de Maduro, que este es un asunto que hay que resolver entre venezolanos. El modo en que se resuelve, claro, es un poco abusivo, ¿no? Porque hay unos pocos venezolanos, la minoría, que tienen todas las armas y que entonces van a aplastar con ferocidad, sin escrúpulos, a la gran mayoría inerme, indefensa. Pero esta es la manera como él propone resolver de modo delicado el conflicto.
Los asuntos nuestros debemos dirimirnos nosotros los venezolanos, soberanamente. Y bueno, esa actitud de los Estados Unidos de estar interviniendo en los asuntos de otros países, con bombas, con participación del aparataje militar, bueno, a nosotros también nos preocupa, porque nosotros tenemos un decreto que fue emitido por el presidente Barack Obama, la vieja administración, ¿verdad? Decreto que señala a Venezuela como una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos, una amenaza extraordinaria e inusual. Esos son hechos que a nosotros nos preocupa mucho, porque en cada uno de los países donde se emite un decreto de esta naturaleza, creo que solamente Cuba se ha salvado. Los demás han sido intervenidos militarmente o por una coalición de naciones, como es el caso de Siria, como es el caso de Libia, ya todos los casos que ya conocemos. Este pobre hombre, como siempre, está muy mal informado, porque como no es el caso de Siria y como no es el caso de Libia, Obama no quiso entrar militarmente en esos dos países, desmembrados por guerras civiles, y Trump también se ha mantenido, digamos, renuente de intervenir. Pero claro, Padrino dice que no deben meterse, no debe invadir Venezuela. El pequeño detalle que Padrino no menciona es que Venezuela es un país invadido por los espías cubanos. Nosotros rechazamos, el pueblo de verdad, quizás hayan factores políticos llamando a la intervención, quizás no los hay, lamentablemente, pero yo les digo que el sentimiento del pueblo, de la gran mayoría de los venezolanos y venezolanas, no queremos el injerencismo en Venezuela, no queremos que se metan en los asuntos nuestros, que somos capaces nosotros de resolver nuestros propios problemas, cualquiera que sean, que tengamos que pedir una cooperación, una colaboración, siempre estamos colaborando con el mundo y también esperamos una colaboración con Venezuela. Bueno, es solamente una comadreja, no sé por qué se me ha pegado tanto esta palabra, ¿no? Pero es una comadreja, lo que se conoce como whistle, Padrino. No es verdad. Yo estoy seguro de que la enorme mayoría de venezolanos saludaría, aplaudiría cualquier gesto de los países de América para liberarlos. Ellos han tratado de liberarse solos, no han podido, no porque carezcan de coraje, han hecho sobrada prueba, sobrado testimonio de coraje, de valor, de gallardía. Hay 124 muertos, necesitan ayuda. Pero claro, esta señora dice que está lista para ir a la guerra. Siente que estamos defendiendo nuestra patria y que aquí el pueblo civil, el pueblo venezolano, las mujeres de Venezuela no tenemos miedo y que estamos preparándonos para que esperen que aquí nosotros vamos a defender nuestra tierra. Bueno, yo que me parece haberla visto como panelista en un programa de Laura Bozzo. Tenemos que ir a la publicidad y luego voy a conversar con Esteban Gervasi, es un brillante consultor político. Bienvenidos de vuelta al programa. Nos acompaña esta noche Esteban Gervasi, venezolano, un brillante consultor político. Esteban, gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias, Jaime. Un placer, un honor. Como venezolano, no hay manera de agradecerte lo que haces diariamente por el pueblo venezolano. Gracias, es mi deber. Sobre todo por el pueblo, no por los políticos, y eso lo aclaro porque el pueblo es lo más importante en este momento, es lo más sufrido, es el que personas como tú se dedican, porque demuestran el hambre, la miseria, la escasez, la penuria que vive el pueblo. A ver, Maduro fue desafiado el 2014 por Leopoldo López, sobrevivió. Volvió a ser desafiado este año, ¿no? Desde abril, por la enorme mayoría de los venezolanos en las calles, ¿no? Ya no solo por Leopoldo, que estaba en prisión, también por casi toda la dirigencia opositora. Da la impresión de que ha vuelto a sobrevivir. ¿Maduro se ha fortalecido 4 meses después? No, en lo absoluto. Fíjate, déjame aclararte algo. No fue desafiado solo por Leopoldo. Había una triangulación ahí. María Corina y Ledesma, que tuvieron y Ledesma está todavía preso, secuestrado, no puede opinar, y María Corina ha sido destituida, tiene un dictamen que no puede ser candidata, ha sido golpeada, le han partido el pómulo, la sacaron, bueno,
La han vetado por todos lados. Y desde ese momento Maduro se ha ido debilitando. La salida que propusieron ellos tres fue una salida efectiva, porque lo que yo le quiero aclarar a la gente, que la gente hoy está muy desanimada y te dice, no, que no tenemos esperanza, que nos traicionaron, eso es totalmente falso, totalmente falso. Hace 2 años nadie sabía quién eran los traidores en la oposición. Hace 2 años nosotros no teníamos el grupo de países en la OEA que está apoyando al pueblo venezolano para salir ya de Maduro. Hace 2 años, hace 1 año no teníamos un informe como que se presentó hoy por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Ginebra. Entonces, si yo hago un resumen, podemos pasar 2 horas hablando de todo lo que hemos avanzado. Esto es como un maratón. Tú corres 42 kilómetros. Llevamos 37 kilómetros recorridos. Bueno, estos 2 últimos nos dio un calambre. Estamos recesados. Hubo un error táctico muy grave de la MUD, de la Mesa Unida. Ir al proceso electoral de las regionales, que por cierto, aclaro también, no es un proceso de regionales, es un proceso de gobernadores, porque regionales implica que tú tienes que escoger los 335 alcaldes que hay en Venezuela, los consejos legislativos, los gobernadores, pero las juntas parroquiales, y nada de eso está en ese proyecto. Sí, solo gobernadores. ¿Y por qué es un error táctico ir? Porque simplemente tú no vas a elecciones con un narcorrégimen terrorista. Maduro es un grupo de delincuentes que se apoderó del poder. Sí, pero ayer sale Lilian Tintori y dice, Leopoldo López me dice que hay que ir a votar en octubre. Yo te voy a decir... ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Yo te voy a explicar por qué. Yo no hablo de los presos políticos porque soy hijo de presos políticos, pero sí puedo hablar de su partido, de los miembros de su partido. Leopoldo no se puede opinar porque Leopoldo está en una situación igual que está Ledesma y muchos venezolanos, periodistas, médicos, muchachos torturados, gente que está ahorita secuestrada por el régimen que está pagando extorsión para que no le maten el hijo, la hija o no se la violen. Sí, son víctimas de tortura. Entonces yo no puedo hablar de Leopoldo y de Lilian. Ellos para mí realmente están en una condición especial. Yo puedo hablar de Luis Florido, que Luis Florido, siendo familia de Jorge Rodríguez, lejana, pero es familia de Jorge Rodríguez, ha sido un beneficiario de la cárcel de Leopoldo López. Hay gente que se ha aprovechado. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Que no eran nadie políticamente. Hay muchas personas en esos partidos que se han aprovechado de la cárcel de Leopoldo, de Ledesma, de la situación del país y han recorrido el mundo como perseguidos políticos, no lo han hecho. Pero esto explica por qué es un error. Tú no vas a un proceso electoral cuando tienes a un régimen y a la comunidad en el suelo ahogado, como pasó en los 136 días, donde había asesinado a más de 130 venezolanos, pero además tenía la comunidad internacional completa encima. Y había ido un proceso, que es lo más importante, que es el del 16 de julio, Jaime, donde participaron casi 8 millones de venezolanos, sin recursos, sin tiempo y sin capacidad de movilización. Hay gente que cree que el gobierno, la dictadura, tiene chantajeados o comprados a ciertos líderes de la oposición. Pero no es que creen, es que eso es totalmente cierto. ¿Quién, por ejemplo? Bueno, yo te lo digo claramente, Henry Ramos Alup. ¿Chantajeado o comprado? No sé cuál de las dos, pero Henry Ramos Alup no es el Henry Ramos que yo conocí desde que tengo uso de razón. Porque a mí Henry inclusive, que fue una persona que la conocí cuando yo era un niño de 8 o 7 años, que me llevaba inclusive en el carro con Humberto, mi primo de Caracas a Valencia, que eran diputados, una persona que luchó contra la guerrilla en el estado Carabobo, que fue secretario de Organización de Acción Democrática cuando... Pero sin irnos tan lejos, cuando era presidente de la Asamblea era mucho más fogoso que ahora. Claro, pero... Algo se ha apagado en él. No, pero es que se ha apagado porque él tiene un proyecto personal y no un proyecto venezolanista, no un proyecto de país, porque él está pretendiendo que Maduro llegue al 2018 para él ser candidato presidencial. ¿Y Capriles? No, por Dios, Capriles ha estado en el poder más tiempo que Chávez. Capriles llegó al poder, Jaime, en el extinto Congreso de la República, cuando Rafael Caldera fue vicepresidente del Congreso. La gente, si hay un dictador en Venezuela, y hay que decirlo con nombre y apellido, es Enrique Capriles. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha sido 2 veces alcalde de Baruta, ha sido 2 veces
gobernador de Miranda, ha sido 2 veces candidato presidencial. Y todo ese tiempo ha ido relegitimando un proceso de deterioro dictatorial, delincuencial y terrorista en Venezuela. Tú me dices a mí, ¿cómo es posible que Leopoldo López esté preso, el alcalde de Ledesma, y Capriles fue 3 meses a un proceso que le metieron en una cárcel, lo prensaron y ahí mismo se dio y sigue gobernando? Mira, el que en Venezuela es enemigo de la dictadura, porque eso no es un gobierno y eso no es un presidente, eso es un delincuente asesino que se llama Nicolás Maduro. Pero además, Jaime, el que está en conchupancia con el régimen no va a la cárcel. Por eso no meten preso a Capriles. No lo meten. Y hacen show y los persiguen y le quitan los pasaportes y a veces los golpean. Hay el caso de Julio Borges que lo empujó un sargento García, como el del Zorro. Eso pasa, porque eso es parte de un show, eso es parte de la estructura. Yo que estoy en el área de comunicación, eso es parte del engaño, como vimos a esa señora con un lanzagranadas. Esa señora no sabe ni prender ese aparato. Claro. Y entonces es un país manipulado, pero manipulado con una extorsión de todos lados. Porque fíjate, yo hoy estaba viendo una entrevista en Colombia de unos venezolanos discutiendo, no, hay que preservar la unidad. Pero ninguno habla de la necesidad del pueblo, de la señora que se levanta a las 3 de la mañana para comprarse un kilo de harina pan, para hacerle la comida a los hijos. Hay gente, Jaime, en este momento que está viendo el programa, que se va a la cama sin haber comido en 2 días. Seguro. Hay gente que se muere porque no tiene insulina. Seguro. Y ningún político, que tú lo ves ahorita en campaña. Pero ninguno de la oposición los representa dignamente, ¿o hay algún liderazgo que se salva? Voy a aclarar. ¿En quién confías? No, muchísima gente. Porque, aclaro, hay una oposición muy cogollo, sí, que son muy pocos, que lo puedes contar con una mano, y en esos partidos como Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Avanzada Progresista, hay gente honesta, pero gente engañada, que cae en el chat. Mira, ese muchacho Manuel Olivares, ese muchacho es buenísimo. A mí me parece lo mismo. Ese es buenísimo, es un muchacho de Vargas, hijo de un señor que fue toda la vida un empleado de las líneas aéreas, un señor súper honesto. Ese muchacho se hizo en una casa humilde, se hizo doctor. Y así hay miles de venezolanos, millones. Y en Venezuela yo te puedo hablar de personas honestas. ¿Qué liderazgo te inspira confianza, Esteban? Muchísimo. Yo te voy a poner María Corina Machado, Antonio Ledesma, Smolansky, este muchacho que es diputado del Zulia, que está perseguido político. Aquí hay mucha gente, Carlos Ortega. Tenemos al mismo muchacho Colina que vive aquí, que ha hecho una labor. Aquí hay una cantidad de gente. Pero con María Corina ya nos has dicho todo. María Corina realmente no se vende, no se deja chantajear. No, en lo absoluto. Es una voz insobornable. Pero es que los venezolanos, los millones que salieron a la calle, ninguno de esos se dejó chantajear y esa gente estaba exponiendo a diario, hasta esta hora, está exponiendo su vida. Pero además, 124 muertos por lo menos, pero no para que la oposición gane 3 gobernaciones. Ellos dieron sus vidas por la causa suprema de la libertad de Venezuela. Pero Jaime, lo más triste, que la propuesta que se llevó al 16 de julio, la hizo la Asamblea Nacional en un decreto, y las preguntas las cogieron ellos y no respetaron el resultado. Tenemos que ir a la publicidad. Estoy francamente encantado de haber conocido a Esteban Gervasi. Ya me habían dicho, tienes que invitarlo. Ojalá hubieran 10 Esteban Gervasi más hablando a favor de la liberación de Venezuela. Regresando con Esteban Gervasi, un brillantísimo consultor político venezolano. Esteban, si te llama Trump y te pregunta, señor Gervasi, ¿qué debo hacer para ayudar a la causa de la libertad de su país? ¿Qué le dirías? Lo primero que le diría es aplicarle sanción al entorno corrupto del régimen. Y te explico, los banqueros que operan entre Venezuela, Europa, Estados Unidos, ese grupete de banqueros y tenedores de bonos, que por cierto tienen oficinas en Washington y en Nueva York y operan como que si ahora ellos son analistas políticos, pero el Estado corrupto de Chávez y de Maduro le entregó bonos de sangre y de miseria a esta gente para empobrecer al pueblo venezolano, mientras que ellos tienen unas utilidades brutales
y se están enriqueciendo a la costilla de un pueblo que ahorita, a esta hora, no tiene ni siquiera luz, ni qué comer, no tiene medicina, no tiene repuestos para los autobuses, para los carros. Eso es trágico. O sea, ¿le recomendarías más sanciones económicas? Sí, las sanciones hasta ahorita han sido medio fofas. No son suficientes. No son suficientes, pero además te voy a decir algo. Las compañías de seguro del régimen, los comerciantes y empresarios del régimen. Además, le prohibiría que todo el armamento militar con que reprimen al pueblo, porque una cosa que hay que decir, que aparte de la persecución y eso que hace el régimen contra el pueblo venezolano en lucha de su libertad, en Venezuela cada 16, 17 minutos por delincuencia común asesinan a un venezolano. Son 30, 35 mil venezolanos. Al año. Al año. Pero, óyeme, hay que dar gente lisiada, hay que dar gente incapacitada, que no se trata. Entonces, ¿qué le diría a Trump? Lo que te digan los banqueros, las compañías de seguros, los dueños de medios. Que vienen y se pasean en sus mansiones aquí en Coconut Grove y en Cocoplón y se la tiran y van como grandes gurús a Washington a hablar que no se apliquen sanciones. ¿Sabes a quién más? A los dirigentes corruptos de la MUP, que hay que investigarlo. ¿De dónde salió ese dinero? ¿Cómo mantienen su estilo de vida? Porque yo cuando los conocí no eran millonarios, ni eran ricos, y aquí viven como unos reyes. ¿Y cómo mantienen ese estilo de vida? Interesante, porque entonces tú le recomendarías al presidente de Estados Unidos, claro, las sanciones hasta ahora han sido a los funcionarios, a los burócratas del régimen, claro, pero no a los banqueros, a los tenedores de bonos. No a la coalición, a la medida oficialista de la oposición. Y te voy a poner un ejemplo, que esto me gustaría que la gente lo contestara en su casa. Chávez construyó, sí o no, una Fuerza Armada a su medida. Y la gente te va a decir que sí. Chávez construyó, sí o no, una Asamblea Nacional a su medida. Chávez construyó, sí o no, un poder, el poder judicial, el poder moral, la fiscalía, todos los poderes. Pero además construyó una Cancillería a su medida. Pero Chávez también construyó una oposición a su medida. Y esa oposición ha ido conchupando con el régimen. Y los venezolanos tienen que entender una cosa, que si nosotros no tenemos un diagnóstico claro y no sabemos quiénes son nuestros enemigos, por eso que yo tengo una sonrisa, porque hoy la gente sí sabe quiénes son los verdaderos héroes y quiénes son los verdaderos aliados y quiénes son los verdaderos líderes, como lo nombramos, María Corina, Antonio Ledesma, Carlos Ortega, este muchacho Smolansky, Leopoldo López. O sea, hay que saber qué hay. Leopoldo ahorita tiene una condición, y aclaro otra vez, especial. Sí, si Leopoldo está llamando a regionales, puede ser que le estén poniendo una pistola aquí. Sí, es un preso político, lo torturan. Pero entonces, si Trump te pregunta, señor Gervasi, más sanciones económicas, ¿usted cree que estrangulando, ahogando las finanzas del régimen va a caer Maduro? Por supuesto, sí. Jaime. Hay que golpearle. Pero ahí. Es que además hay que prohibirle la compra y venta de petróleo, de gasolina procesada, de derivados del petróleo, de todos esos programas que compran comida en México, que la comida, la bolsa del CLAP vale $6, la venden en 32. O sea que Trump tiene el poder de dejar sin dinero a Maduro. Por supuesto, pero además lo tiene Colombia, lo tiene Brasil, lo tiene Ecuador, lo tiene Perú, lo tiene Argentina, lo tiene Chile. ¿Qué pasaría si Trump toma todas esas sanciones económicas que tú le recomendarías? El régimen no dura una semana. ¿Por qué? Porque se ahoga, porque es una coalición mafiosa que vive del narcotráfico, del contrabando de extracción. Mira, yo tengo un amigo que es especialista en economía y un día me presentó un estudio y me dijo, el contrabando de extracción en Venezuela implica un negocio de sacada de gasolina, nada más en el área de combustible, que se lo reparte la Guardia Nacional con unos gerentes de PDVSA, unos ampones, implica más de $6.000 millones. Eso es una barbaridad. Entonces tú tienes un narcoestado delincuente. Donde todas las lealtades están compradas. Ahora tú dime ¿tú crees que ese dinero no fluye y entra y penetra en la oposición? ¿Por qué tú crees que los del G4 y la MU y esos corruptos de la MU fueron a Washington de hace 2 años cuando nosotros lo denunciamos y nos decían, no, que ustedes son unos radicales, que ustedes no preservan la unidad? Y ellos decían, no sanciones económicas. No, pero además te decían, eran tan cínicos, que te decían, nosotros no hemos pedido nada. Y después te tuvieron que decir, sí lo pedimos.
Sí. Y si Trump te preguntara, señor Gervasi, ¿usted aconsejaría una operación militar tipo Noriega en Panamá? Yo aconsejaría como última instancia... Solo como última instancia. Te voy a explicar por qué. Venezuela es un país invadido por los Castro hace muchos años, pero además la FARC, yo lo he denunciado, la FARC tiene campos de aliviadero, negocios, centros comerciales, laboratorios, tienen fábricas de municiones y armamento. En Venezuela. En Venezuela. Pues yo espero que Trump te llame. Dios quiera. Tiene mucho que aprender Dios de quiera, ti. y que nos siga, pues uso una palabra un poco fuerte, nos siga llamando a reunirse para tomarse fotos. Un aplauso para Esteban Gervasi. Gracias, Jaime. Grande, Esteban. Grande. Has hecho realmente un trabajo formidable por la libertad de tu país. No, gracias a ti. Dios te bendiga. Vuelve pronto. Y Dios te bendiga a ti y amén. Gracias. A los dos. Regresamos después de la pausa. Bueno, he quedado francamente muy impresionado con Esteban Gervasi, ¿eh? Un venezolano lúcido, valiente, persuasivo. Mañana viene David Name. Él va en la fórmula presidencial de Alejandro Ordóñez. Ambos quieren cambiar Colombia. No se pierdan a David Name mañana. Un uribista de corazón que va en la fórmula del ex procurador Ordóñez. Gracias, buenas noches, hasta mañana.